Recuerdo el sonido exacto que hizo la puerta al cerrarse tras él. No fue fuerte, ni dramático. Solo un clic silencioso que, de alguna manera, resonó más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído jamás. En ese instante, mi vida entera se dividió en dos partes, antes de que se fuera y después de que se fuera. Si alguien me hubiera dicho que unas pocas palabras podían destrozar un corazón por completo, me habría reído. Pero esa mañana, de pie allí con nuestros gemelos recién nacidos, a solo unos pasos de distancia, comprendí lo equivocada que había estado. Me llamo Ava Carter. Música. Y hubo un tiempo en que creí que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa. Creí que si dos personas se querían de verdad, nada en el mundo podría interponerse entre ellas. Creí que la lealtad y las promesas realmente significaban algo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que no era ingenua por amar profundamente. Era ingenua porque pensaba que el mundo recompensaba ese tipo de amor. Conocí a Ethan Whitmore en una fresca tarde de octubre en la ciudad de Nueva York. Música cuando las aceras estaban pintadas de hojas caídas y el aire llevaba esa tranquila calma dorada antes del invierno. En ese momento, me acababa de mudar a la ciudad después de terminar la universidad, persiguiendo una carrera en diseño de interiores y tratando de demostrarme algo a mí misma. Música. Ethan entró en mi vida como sacado de un cuento, encantador, música natural y desarmadoramente amable. Nos conocimos en un pequeño café escondido entre dos calles concurridas, el tipo de lugar por el que la gente pasa sin darse cuenta, pero para mí, Música. Ese lugar se convirtió en el comienzo de todo. En aquel entonces, él era solo Ethan. Nunca se presentó con su apellido. Música. Nunca habló de su familia, ni dio ninguna pista sobre el mundo del que provenía. Para mí, Música era solo un hombre que sonreía como si fuera sincero, y escuchaba como si lo que yo decía realmente importara. Fue solo más tarde que supe que era el único hijo de la familia Whitmore, un hombre que tenía peso en el mundo inmobiliario de todo el país. Poseían propiedades de lujo, tenían influencia en todas las grandes ciudades y operaban en un mundo en el que jamás me había imaginado entrar. Pero para cuando supe todo eso, ya estaba enamorada de él. Nuestra relación avanzó rápidamente, como suele suceder cuando todo parece correcto. Música. No hubo dudas, ni vacilaciones. Me hizo sentir segura, vista y elegida. Y durante un tiempo, Música. Realmente creí que era suficiente para él, sin importar de dónde viniera ni lo que su familia esperara. Cuando descubrí que estaba embarazada, Música. Ethan me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Su felicidad se sentía real, incluso abrumadora. Me prometió que nada cambiaría, que construiríamos nuestra propia vida juntos, lejos de expectativas y presiones. Lo creí. Quería creerle tanto que ignoré la pequeña y silenciosa voz en el fondo de mi mente. Música que me advertía que la vida nunca es tan simple. Todo cambió el día que conocí a su madre. Se llamaba Victoria Whitmore. Música. Y desde el momento en que entré en su mundo, supe que no pertenecía allí. La casa en sí parecía un museo, llena de arte caro, suelos de mármol pulido y gente que hablaba en tonos cuidadosos y calculados. Me sentí como una extraña en el instante en que crucé la puerta, como si hubiera entrado en un espacio que nunca estuvo destinado a alguien como yo. Victoria me saludó con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Me estudió de una manera que me hizo sentir como si me estuvieran evaluando. Música, no como si me dieran la bienvenida. Cuando se enteró de que estaba embarazada, no reaccionó con alegría ni siquiera con sorpresa. En cambio, Música simplemente asintió, como si yo fuera una pequeña molestia que ya había previsto. Nunca alzó la voz, nunca me insultó directamente, pero todo en ella dejaba claro que yo no era lo que quería para su hijo. Después de esa noche, Ethan comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, se volvió distraído, más callado, distante de maneras que no podía explicar. Empezó a contestar más llamadas de su madre, saliendo de la habitación para hablar en voz baja. Cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre me decía lo mismo. Todo está bien. Música. No tienes nada de qué preocuparte. Pero yo sí me preocupaba para cuando di a luz a nuestros gemelos, Noah y Lelis. Música. Esa preocupación se había convertido en algo más pesado, algo que no podía ignorar. Ethan seguía allí físicamente, seguía sosteniendo a los bebés, seguía sonriendo cuando los miraba.
pero había un muro entre nosotros que no podía derribar. Y entonces llegó esa mañana. Entró en nuestro pequeño apartamento con el aspecto de una persona completamente diferente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y sus hombros caídos, como si ya hubiera perdido una batalla de la que yo no sabía nada. Música, recuerdo haber sonreído al verlo, pensando que había vuelto a casa para finalmente comenzar nuestra vida juntos como familia. Pero en el momento en que dijo que necesitábamos hablar, supe que algo andaba mal cuando me dijo que ya no podía hacer esto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cuando dijo que tenía que irse, me pareció irreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse ante mis ojos. Y cuando finalmente admitió que su madre tenía razón, música que no pertenecíamos al mismo mundo, algo dentro de mí se rompió de una manera que jamás podría repararse por completo. No luchó música por nosotros. No dudó lo suficiente como para que yo creyera que podría cambiar de opinión. Se disculpó en voz baja, casi como si fuera una formalidad. Música, y luego se marchó. Así, sin más, Noah y Lelis dormían en su cuna cuando la puerta se cerró. No tenían ni idea de que su padre acababa de elegir una vida sin ellos. Me quedé allí parada mucho tiempo, mirando esa puerta, esperando que se abriera de nuevo. Nunca lo. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Me di cuenta de que no podía darme el lujo de derrumbarme. Me necesitaban completamente. Música completamente. Sin dudarlo. Y por muy destrozada que me sintiera, tenía que defenderlos. Así que lo hice. Encontrar trabajo fue más difícil de lo que esperaba. Nadie quería contratar a una madre primeriza con gemelos, especialmente a alguien que necesitaba flexibilidad. Me enfrenté a rechazo tras rechazo, cada uno minando mi confianza, pero seguí adelante música porque rendirme no era una opción. Finalmente, encontré pequeños trabajos freelance en diseño de interiores. No era mucho, pero era suficiente para mantenernos a flote. Trabajaba hasta tarde por la noche, después de que los bebés se dormían, luchando contra el agotamiento solo para llegar al día siguiente. Y entonces, lentamente, una idea comenzó a tomar forma. Empezó con algo simple, ropa de bebé. Noté lo cara que era la ropa bien diseñada y lo mal hecha que se sentía la ropa asequible. Recordé las habilidades de costura que mi madre me había enseñado de pequeña y decidí intentar crear algo mejor. Al principio, era solo para Noah y Lelis, pero cuando compartí fotos en línea, la gente empezó a preguntar dónde podían comprarlos. Ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Llamé a la marca Little Nesta Música. Al principio era pequeña, casi invisible y llena de contratiempos, pero seguía aprendiendo, mejorando música y esforzándome cada día. Poco a poco, empezaron a llegar los pedidos. Música luego más y más. Pasaron los meses y lo que empezó como un intento desesperado por sobrevivir se convirtió en algo real. Entonces, un día, todo explotó. Una conocida influencer de crianza compartió mi trabajo y de la noche a la mañana, mi pequeña marca ganó una atención que jamás hubiera imaginado. Música, los pedidos llegaron más rápido de lo que podía manejar. Tuve que buscar ayuda, expandir la producción y aprender a dirigir un negocio de verdad casi de la noche a la mañana. En un año, Little Nest ya no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Años después, música me encontraba en un lugar completamente diferente de la vida. Mis hijos crecían felices y amados. Mi negocio se había expandido a grandes tiendas minoristas. Y ya no era la mujer que había sido abandonada en aquel pequeño apartamento. Me había reconstruido desde cero. Entonces, un día, lo volví a ver. Ethan estaba en el parque mientras mis hijos jugaban cerca. Parecía mayor, desgastado, de una manera que no esperaba. Había arrepentimiento en sus ojos, de ese que no se desvanece fácilmente. Me dijo que lo sentía. Dijo que se había equivocado. Dijo que había perdido todo lo que importaba. Escuché música con calma, sin ira, sin dolor, y entonces le dije la verdad. Ya no era parte de mi vida, no porque lo odiara, sino porque había superado la versión de mí misma que lo necesitaba. Me marché ese día sin mirar atrás, y por primera vez música me sentí verdaderamente libre. Esto nunca se trató de venganza, se trataba de crecer.
de elegirte a ti misma cuando nadie más lo hace, de construir una vida tan sólida que el pasado ya no tenga el poder de quebrantarla. No le gain al. Le gané a la versión de mí misma que alguna vez creyó que lo necesitaba para sobrevivir.